Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con el Orga. Uy, por Dios, voy a tener que rebajar el nivel de intensidad de esto. Y hoy vamos con esta de Hermética. Uy, ponlo bien aquí. Hermética, que se llama Vertical Oud. Bueno, es una fragancia que además tengo que deciros que está libre de alcohol, de alcoholes. Hoy otra vez, no sé qué me pasa últimamente en la boca. Alcoholes. Libre de alcoholes. Entonces, para las gentes que no puedan tolerar bien el tema de los alcoholes, les va a ir muy bien. Luego ya quedaría en otras de si os gusta el cuero o el oud o cualquier tipo de composición que lleva o de componente que no os pueda agradar. En principio, ya vais a ver lo que es la aproximación y tenemos una botella que, a pesar de que pueda parecer que es liviana y ligera, pesa un montón, de verdad. Y el tapón pesa más todavía. El tapón tiene muchísimo calibre. Lleva una H en la parte superior de Hermética. Y la botella ya pierde bastante más peso una vez que se le retira el tapón. El vaporizador va espectacular. Va muy bien, ¿eh? De verdad que no es un 10, porque no es un 10, pero va estupendísimamente bien. Luego, como consideración de la fragancia, es que la distribución de estos perfumes de Hermética los realiza Memo Paris. El contenido que tiene esta botella concretamente son 50 mililitros. Bueno, pues si os parece, empiezo a disparar las notas que van en ristre, no van en pirámide olfativa, así que vamos a ello. Bueno, en las notas en ristre lleva frambuesa, cuero, oud, azafrán, también lleva notas atalcadas que no están declaradas, ni muchísimo menos, es decir, no están especificadas qué es lo que lleva concretamente, y a esto hay que sumarle también la rosa. Tengo que deciros que efectivamente esta fragancia, cuando la atomizáis, vais a notar cítricos y se nota ciertamente chispeante. No vienen cítricos declarados más allá de lo que es la propia frambuesa, fruta antioxidante, pero se detectan, evidentemente se detectan cítricos, no se puede obviar. En cuanto a la estela y la proyección, no es muy proyectona, tenemos aproximadamente 1 metro, metro y medio, por no quedarme así, porque voy a ser un pelín tirano en esto. Me refiero con respecto a lo que es la estela y la proyección, que va a durar como mucho 1 horita y se va a ir retrayendo. Es una fragancia que va a durar mucho, os va a superar las 10 horas tranquilamente, pero gracias al aporte de la ropa. Tengo que comentaros que vais a notar que lleva también un montonazo de protector de la piel, porque cuando os lo aticéis, sí que efectivamente no contiene alcoholes, pero lleva agua, por supuesto, y cuando vais a aplicarlo en piel, vais a notar que se forma una película muy persistente en piel, con lo cual lo que vais a hacer y vais a conseguir es que va a ser como una especie de atar. Necesita del calor de la piel, de la actividad, del medio ambiente, de cómo se desenvuelva vuestro calor corporal, para que esto empiece a evaporar y transmitir. Esto no es que sean 2 metros ahí brutales, no, estoy hablando al principio, nada más atomizar, sí que se huele y se percibe, por supuesto, a pesar de no llevar alcoholes, porque se percibe perfectísimamente bien. Pero hay que dejarlas secar, y secar bastante. Pero quiero que no os llevéis tampoco engaño cuando veáis que esta película, que sigue súper mojada, que además se ve el brillo perfectamente en cámara, penséis que son porque lleva muchísimos aceites esenciales y todo esto, que sí que los lleva, yo no se lo voy a quitar, pero forma película protectora cutánea. Y está muy bien porque todos estos productos ya sabéis que llevan filtros UVB, UVA. Entonces, tenerlo presente, que no os hagáis ínfulas con esto, porque el hecho de verlo así no solamente indica que pueda tener muchos aceites, sino que también lo que indica es que lleva mucho protector, porque además no se puede entender, hombre, no... Yo entiendo que no lleva alcoholes y esto, ¿vale? Pero debemos de comprender que la intención de esta fragancia es el que gente que no pueda utilizar alcoholes o no quiera utilizar alcoholes, pues tengan esta opción de cuero con oud y rosa.
Y mucho ojo también como aclaración. Creo que lo ideal sería romper moléculas, como dirían aquí los listos de los tontolaba tonka, como dicen los tontos abatonka, romper las moléculas y hacerle una expansión a la atomización, porque si no podéis mancharos la ropa, ¿eh? Esto es otra de las cosas. Ojito, porque acordaros siempre, yo creo que es lo ideal. Por eso he parado, digo, uy, esto tengo que decirlo, porque se queda muchísimo tiempo en piel. Muchísimo tiempo en piel. Entonces, lo ideal es darle una pequeña fricción para que todo se quede cogido, ¿eh? Y no os manche, porque mancha, puede manchar. Si pasáis una luz negra, seguro que lleváis la marca de esta hermética, pero vamos, de todas. Vertical Oud es una fragancia que yo entiendo absolutamente oriental de arriba a abajo. No la puedo entender con otro tipo de diseño. O sea, tenemos Oud, tenemos un cuero que es súper amable, es muy cremoso. Va subido de rosa. Yo creo que además es muy buena unisex, muy buena unisex. Una mujer se lo puede poner tranquilísimamente, a pesar de que digamos que lleva efectivamente algo tan masculino, marcadamente masculino, como es la madera de oud y el cuero, pero está trabajado con una sutileza que es muy bestia. Y además es una fragancia que tiene mucha duración, de verdad. No... Y de vez en cuando te llegan ráfagas y dices, ah, Dios mío, qué rico que huele. Es que huele muy bien. Pero vuelvo a insistir, aquí tenemos otro tipo de progresión olfativa porque necesitamos que esto se active con calor. Si estáis temblando de frío, pues va a tardar muchísimo más. Pero con calor esto sube y sube mucho. Es que no es lo mismo trabajar con alcoholes y tener una proyección súper bestia porque los alcoholes están evaporando, que partir de la base de una fragancia, un perfume que no lleva alcoholes. El tratamiento es completamente distinto y hay que ser un pelín más paciente con ella para darle lugar a que evolucione. No se trata de una formulación para tener inmediatez. Azafrán, que no es metálico, es más el rollo de poder sentir las flores, no tenemos un toque químico con ella ni muchísimo menos, y sí que es cierto que se atalca, pero se atalca porque evidentemente va muy subida de rosa, pero está muy bien equilibrada entre lo que sería el aspecto de animálico, por un lado del cuero y por otro evidentemente de la madera de oud, pero está muy compensada, muy equilibrada, que las chicas no les dé miedo probar esta hermética porque se van a sorprender, porque se va a salir del rango ese típico de decir, oh, es que es muy bestia, es muy animálica, me tiene como muy pesada, la encuentro como muy pesada. No va por ahí. Os invito a que la probéis, sobre todo que la probéis, ¿eh? Y me ha sorprendido muy mucho este trabajo de hermética, y sobre todo lo que más me ha sorprendido, porque es la primera fragancia que tengo de ellos, el encontrarme que es de la distribución, o entiendo que los dueños pueden ser los de Memo Paris. Me falta información, pero porque tampoco la he buscado, no me quería, es que no quiero tampoco muchas veces pasarme buscando información, pero no por nada, sino porque me puedo ver influenciado a la hora de decir algo. No quiero, parto de las bases de los conocimientos que tengo, evidentemente, y de las percepciones. Entonces aquí esto es un chapo, de verdad, un chapo total y absoluto. Como iba comentando, no siento yo unos talcos como tal. Entiendo que porque por esa traza pulverulenta de la rosa, que sí que se nota, pero vuelvo a repetir, no es estridente, y que aparte lleva, más claro que el agua, si debe de llevar alfa-isometilionone, o lleva iris, o algo que dé ese tono más atalcadito, pero es que tampoco se pasa. Yo creo que realmente, simplemente, con el toque de rosa pulverulento es suficiente como para tener ese toque atalcado. No necesitaría tampoco, en principio, yo desde mi punto de vista, el incluirle notas de iris o ionona, porque entiendo que no sería necesario. No hace falta. Simplemente con una muy buena rosa, con una calidad
auténtica de rosa ahí que zumbe bien en polvos es suficiente para tener ese tono atalcado. No hace falta complicarse la vida añadiendo cosas que realmente no pueden hacer falta. Por otro lado, sí que siento almizcle, es una fragancia que cuando llega a la transición final se siente más dulce, se endulza mucho más y la frambuesa es una delicia. Tengo que decir que la frambuesa es una delicia porque se siente muchísimo tiempo. No es una cosa que se desvanezca enseguida ni nada de eso. Se va manteniendo desde la salida, vas sintiendo la frambuesa ahí todo rica, jugosa y esta frambuesa no tiene esas trazas tan de golosina gominola. Es mucho más viril. No tenemos ese touch gominola, es más fruta. Lo que se agradece también es que esa fruta, esa frambuesa, no va de la mano de una gominola. Y de verdad que se agradece porque tanto dulzor ya excesivo machaca mucho olfativamente. El Oud, vuelvo a repetir, creo que ya lo he dicho, maravilloso y fantástico, todo súper modulado, un pelín más de toque en rosa que va perfecto, pero que no hace que la fragancia se vuelva femenina 100%. Por eso que digo que está muy bien el balance entre lo masculino y lo femenino. Muy bien balanceado. El cuero es brutal. No es un cuero de pescado, es un cuero más sutil, más cremosito y que le hace muy buen baile a la madera de Oud. De verdad, están muy bien ensamblados en esta fragancia de Hermética. Momentos en los que utilizarlos, pues mirar, si trabajáis en verano en sitios donde la temperatura esté controlada, perfecto. Perfecto, es decir, con climatizaciones, aires acondicionados, bla bla bla, perfecto. Lo puedo recomendar para verano sin ningún tipo de miedo, porque no es algo que sea hiper mega invasivo, con lo cual esto te lo puedes aplicar durante todo el año. También tiene nocturnidad, no tiene alevosía, le faltaría muchísimo más punch por parte de los alcoholes, que vendrían por parte de los alcoholes y no lleva alcoholes, con lo cual tienes que darle más ratio para la evolución, pero también es nocturna. Y bodas, bautizos, comuniones, perfecto. Para los novios no, porque los novios necesito que se les vuela de aquí a Pontevedra, de Murcia a Pontevedra, con una atomización. Porque ellos no pueden permitirse el lujo de tener que estar, venga, voy a echarme una aquí, otra aquí, y ahora venga, luego, venga, voy a replicarme otra. Ellos pasan y todos pasamos cuando se casan. Y no puede ser. No puedes estar pendiente de un puñetero perfume. Y esto es lo que hay. Bueno, os he dicho la estela, la proyección, la duración y pues los actos oficiales, oficiosos, halagos vais a tener, porque yo me la he puesto y realmente llama la atención, esa fragancia llama la atención. Y me gusta sobre todo la sutileza con la que se queda en piel. Es muy elegantona. Muy elegantona. En fin, señoras y señores, que me marcho ya con esta Hermética Vertical Oud. Y nos vemos en un próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.